Hola, soy Manuel Guzmán, egresado de la Universidad de Buenos Aires, soy técnico en meteorología sináptica y quiero presentar un estudio sobre el SARS-CoV-2, COVID-19, desde el punto de vista de la ciencia meteorológica, donde vamos a hablar sobre la fecha de inicio de contagios, aspecto evolutivo de los contagios diarios en Nueva York, Cava, Argentina, y Córdoba, capital argentina. Una comparación climática y una relación de dependencia climática. El 1 de diciembre se inició del 2019 en Wuhan, China. El 31 de enero del 2020 en Roma, Italia, con 2 turistas chinos que llegaron a Milán, y el 23 de enero de 2020 viajan en autobús a Roma, donde dieron positivo. El 1 de marzo del 2020, Estado de Nueva York, una trabajadora de la salud, 39 años, que vivía en Manhattan, había regresado de Irán el 25 de febrero. 3 de marzo de 2020, en Cava, Buenos Aires, Argentina, el 29 de febrero de 2020, un hombre de 43 años viajó de Milán a Buenos Aires. El domingo 1 de marzo mejoró y el 3 de marzo dio positivo de coronavirus. El 3 de marzo de 2020, en Córdoba capital, aparentemente una persona procedente del norte de Italia dio positivo también. Vamos a tomar estos últimos 3 casos. ¿Por qué? Porque los 3 casos, tanto en el estado de Nueva York como en Cava, como en Córdoba capital, el virus fue insertado en la primera semana de marzo, prácticamente en los mismos días. Nueva York, el aspecto de la curva que tuvo Nueva York, fíjense aquí, inicia a partir prácticamente en la primera semana de marzo, el 11 de marzo arranca con una curva ascendente exponencial, donde el 22 de marzo, apenas 11 días de transcurrido, alcanza 5.700 contagios por día y llega a la cúspide con 11.000 contagios por día, en la que tardó 35 días prácticamente para llegar a esos valores. Luego el decrecimiento es más paulatino, más regular, más normal, digamos, con sus picos parciales que más adelante veremos a qué se debe. Tardó 87 días prácticamente en cumplirse el ciclo de los contagios en Nueva York, finalizando casi prácticamente en forma activa e importante el 5 de junio. 87 días, 378.000 contagios, el 1,8% de una población de 20 millones de habitantes. Nueva York se encuentra en los 40 grados de latitud norte, 73 grados oeste. Es similar con respecto a nuestro continente de Sudamérica, estaría como a la altura de Viedma, como para tener una idea. En la ciudad de Viedma está casi a la misma latitud, no longitud, pero sí latitud. Luego inicia el 26 de septiembre, se dispara nuevamente a partir de 1.000 contagios, comienza una carrera ascendente nuevamente, paulatinamente y progresivamente asciende. Tarda 56 días para llegar a 5.400 contagios por día, cuando en la primera curva de contagios le llevó 11 días para llegar a esa cantidad de contagios por día. Luego 70 días para llegar a 11.000 contagios por día, que fue el 4 de diciembre, mientras que en la primera curva de contagio tardó solamente 35 días. O sea, una importante diferencia en el arranque del rebrote de los contagios con respecto al inicio allá por el 3 de marzo. En 70 días llegó al 4 de diciembre con más de 260.000 contagios, prácticamente muy cercano a la cantidad de contagios que le llevó en 87 días. Pero, ¿qué sucede? En estos 73 días que lleva de rebrote Nueva York, le quedan todavía 107 días para llegar hasta el 21 de marzo del año que viene, donde iniciarán el periodo de otoño, de primavera de ellos. Entonces eso implica que le queda mucho más de la mitad
de lo que llevan aún de contagios. Esta forma de esta curva a ellos les implica que podría ser esta parte, pero en realidad tiene más pinta de la declinación en el primer contagio. Por lo tanto, acá uno puede predecir a simple vista que a esta altura ellos recién llevan el inicio y podría ser una curva que le equivalga prácticamente al doble de lo que tuvieron en la primera corrida de contagios. 114 días transcurrió durante el verano, donde la curva increíblemente se mantuvo en un promedio de 700 contagios por día. Esto indudablemente responde a algún fenómeno que tiene que ver con el confort en un entorno para el virus. Dijimos 20 millones de habitantes, faltan más de 107 días para que llegue, teóricamente, la primavera de lo que es el hemisferio norte. Veamos Cava, qué características presentaba. Cava tiene una curva de contagio en la que tardó 66 días para que se iniciara. Parece un capricho, pero no lo es. Cava está en los 34 grados de latitud sur, 58 grados oeste, está al lado del Río de la Plata, tiene una elevación de 5 metros con respecto al nivel medio del mar. Tardó 101 días en llegar a la cúspide del domo de contagios. Arrancó el 5 de mayo la verdadera ola de contagios en Cava, mientras que durante los 66 días, desde el 3 de marzo hasta el 5 de mayo, hizo intentos de querer brotar el virus, pero no lo lograba. Indudablemente hubo algún entorno que no se lo facilitaba. 214 días se desarrolló el virus desde el 5 de agosto hasta las primeras semanas de diciembre. Y 101 días usó para crecer. El resto lo usó para decrecer. Un dato importante, fíjense en que acá 66 días es lo más importante que muestra esta curva. ¿Por qué? Si entró el mismo día prácticamente que en Nueva York, ¿por qué aquí no se disparó y en Nueva York solo le bastaron 11 días para dispararse? Ese es un tema a tener en cuenta. 21 de marzo, igual que en Estados Unidos, en Nueva York, mientras a ellos les entraba la primavera y finalizaba su primera ola de contagios, nosotros nos entraba el otoño y empezaba a llegar hasta el día 21 de junio, que comienza el invierno. Pero recién el 5 de mayo se activan los contagios en Buenos Aires. A partir de diciembre nos quedan 100 días para el 21 de marzo, periodo que tal vez o seguramente vamos a transcurrir como fue el verano de Nueva York o el hemisferio norte, con contagios en baja cantidad. ¿Cómo muestra Córdoba su curva de contagios? Sin dudas, Córdoba tiene otra característica. Córdoba está en 31 grados de latitud norte, o sea, más al norte de Buenos Aires y, digamos, más cerca del Ecuador que Nueva York. Está en 64 grados de longitud oeste y tiene una elevación de 450 metros sobre el nivel medio del mar. 1,5 millones de habitantes. Y tardó inicialmente 125 días para llegar hasta el 6 de julio y recién dar indicios de querer empezar a activarse la curva de contagios. Mientras tanto, hubo algunas amenazas allá cercanos al 18 de mayo, un par de amenazas, pero que no dieron fruto. O sea, 151 días hasta el 1 de agosto, que es cuando realmente se desata la curva de contagios. Sin duda es un número importante a tener en cuenta, porque tampoco es un capricho. Desde la primera semana de marzo, que ya estaba el virus en Córdoba, capital, sin embargo, no logró desarrollarse hasta el 1 de agosto recién. 5 meses, no es poco tiempo.
El pico máximo se produjo el 21 de octubre. El 15 de octubre podríamos decir que es prácticamente la mitad del periodo, pero este pico máximo mostraba un eje secundario, allá por el 21 de octubre. 104 días a partir de diciembre nos quedan, o sea, 3 meses para llegar a marzo, al 21 de marzo, donde comenzará el otoño, que no necesariamente implica que comiencen nuevamente los contagios. 162 días desarrolló el virus potenciado en Córdoba, logrando desde esa fecha, el 1 de agosto, 55.000 y pico de contagios, el 3,7% de la población cordobesa capitalina. Antes de seguir, quiero mostrar la característica de lo que es Nueva York. ¿A qué se pudo haber debido este crecimiento exponencial tan brusco en la primera ola de contagio? Y podemos dar un ejemplo que es como tirar o colocar un huevo dentro de agua hirviendo inicialmente. Entonces se cocina rápido. Mientras que aquí, en esta parte donde ya fue decreciendo, tiene una característica distinta. Igual que en el rebrote obedece a una característica muy similar a la del crecimiento. Este crecimiento como este decrecimiento podríamos asemejarlo a colocar el huevo de una gallina en el agua que recién la acabamos de prender, o sea que todavía está tibia, y acá empieza a calentarse lenta y gradualmente y obedece a esta curva. En cambio acá tiramos el huevo con el agua que ya estaba hirviendo. Eso quería aclararlo para que vayamos teniendo un concepto. En los 3 lugares se introdujo el virus en la misma primera semana de marzo. Sin embargo, la explosión de contagios se produjo en diferentes tiempos. En Nueva York tardó 11 días para dispararse exponencialmente. En Cava tardó 66 días, allá en la primera semana de mayo. Y en Córdoba tardó 125 días, recién en julio arrancó. Ahora bien, la duración y evolución de los contagios fue diferente en los 3 lugares. En Nueva York duró 87 días, se terminó en junio, pero prácticamente empezó a decaer en abril. En Cava, sin embargo, arrancó recién en mayo y duró 214 días, o sea que aprovechó prácticamente todo un entorno invernal. Y en Córdoba arrancó un poco más tarde, duró 162 días, arrancó en julio y también alcanzó a utilizar gran parte del combustible invernal. Vamos a contrastar ahora las curvas de contagio con la temperatura del punto de rocío, la temperatura del punto de rocío promedio, la humedad relativa y la humedad relativa promedio. Para ello vamos a definir la temperatura del punto de rocío, que se calcula en base a la humedad y la temperatura. Una definición sencilla sería la temperatura necesaria a la que hay que enfriar el aire para que la humedad contenida en él se condense, o sea, se forme una gota de agua. Es decir, si tienes un punto de rocío de 3 grados, significa que a esa temperatura la humedad del aire se condensará. En tanto que la humedad relativa del aire es la relación entre cantidad de vapor de agua contenida en el aire, o sea, humedad absoluta, y la máxima cantidad que el aire sería capaz de contener a esa temperatura, o sea, la humedad absoluta de saturación. Para tener una idea, la temperatura del punto de rocío, que normalmente no se la informa a la población, sino que se informa la temperatura del aire. Bueno, la temperatura del aire, mientras más alejada está de la temperatura del punto de rocío, que esta, la del rocío, siempre es menor, mientras más alejada están una de otro, menor es la humedad relativa. Mientras más cerca están una de otra o se juntan, mayor es la humedad relativa. Ahora bien, antes de comparar estos valores, debemos aclarar que, por ejemplo, si un día lunes 5 se testean 100 contagios, esos 100 contagios tienen que ver con 7 días anteriores, que fue cuando fue adquirido. Entonces,
como vamos a comparar los contagios con el valor de temperatura y humedad de 7 días anteriores. O sea que aquí, el día 12, cuando se detecte el contagio, por los síntomas, por lo que sea, se le haga el testeo y dé positivo, vamos a ver el valor encima, el valor tanto de temperatura como de humedad, que va a ser de 7 días antes. De esta manera vamos a poder ver ese contagio, qué sucedía, a qué se debió. Si fue por humedad baja, por humedad alta, por punto de rocío bajo o por punto de rocío alto. Así que esa va a ser la característica de nuestro análisis. Todas las curvas que mostremos a partir de este momento va a ser tanto de temperatura de humedad, la que esté por encima, justo en la vertical de cada barra, va a responder a un valor de temperatura y humedad de 7 días antes. Vemos Nueva York. Esta es la evolución de la curva de temperatura del punto de rocío trihorario, o sea, cada 3 horas. Fíjense, acá en febrero, cuando todavía el virus no estaba, había 20 grados bajo cero de la temperatura del punto de rocío. La temperatura del aire, por supuesto, siempre es más elevada. Pero esta temperatura del punto de rocío tan baja tiene relación con aire muy seco y frío. Acá la primera semana de marzo había 16 grados bajo cero. Es por eso que aquí la humedad relativa era muy baja y favoreció que el desarrollo de los contagios fuera exponencial y abrupto. Aquí a la mitad del domo, la tendencia de la temperatura del punto de rocío comienza a aumentar. ¿Y esto a qué se debe? Ya habíamos pasado el 21 de marzo, que era la primavera. La primavera siempre viene acompañada con aumento de la humedad y obviamente que también de la temperatura del punto de rocío. A medida que fue aumentando la temperatura en promedio, la curva comenzó a caer. Los picos que tiene la curva de contagio responden directamente a los picos también de las bajadas de temperatura de punto de rocío. Cada pico de esto de bajada de punto de rocío tiene que ver con cada entrada de frente frío, con cambio de masa de aire, con aire polar, con aire que prácticamente es uno en promedio, un frente frío por semana en general que sucede, que cambia, en el caso de nuestro hemisferio, el viento al sur, cambia la masa de aire, baja la temperatura y la humedad, y dura algunos días hasta que el viento norte vuelve a introducir aire más cálido y húmedo. Estos son los ciclos que se producen. Pero fíjense en la característica, el virus es introducido allá en la primera semana de marzo, donde ya había un entorno de invierno todavía que estaba incursionando en toda la zona del estado de Nueva York. Aire frío y seco, por eso hice la referencia anteriormente de echar un huevo en el agua hirviendo. Este es el entorno del virus, necesita aire frío y seco. Se disparó rápidamente, apenas empezó la curva a aumentar hacia valores más húmedos, típicos de la época estival, el virus comenzó a caer. Prácticamente allá por el 5 de junio, la temperatura del punto de rocío promediaba por encima de los 10 grados y este valor, esta isoterma blanca que va acá, que hemos trazado en color blanco como principal, de 10 grados sobre cero, es el límite que vamos a determinar a partir de este momento. Por encima de 10 grados, el promedio del punto de rocío inhibe favorablemente al virus. Por debajo de este valor, lo habilita a que se incremente. 114 días transcurrió durante el verano de Nueva York, con valores por allá encima. Fíjense en la curva de tendencia, coincide plenamente con el centro del transcurso del verano con promedios de 700 contagios por día. Hasta que la primera irrupción de aire frío, que no tiene necesariamente que ver con el 21 de septiembre, que es el otoño de ellos, del hemisferio norte, que no es marcado, esto puede haber sido antes o puede haber sido mucho más después. Sin embargo, acá entran varios días, desde el 25 de septiembre hasta prácticamente el 30 de septiembre, 5 días, con una irrupción de aire frío de punto de rocío que llegaron casi hasta 3 grados bajo cero. Esa irrupción de aire frío dio el primer empujón. 1006 contagios, rompe la barrera y empieza el crecimiento. Durante esos 5 días que le dan la embestida a los contagios.
Rápidamente entra aire cálido y húmedo y todos estos días empiezan a aplanar, achatan el crecimiento, no dejan que siga creciendo. Un nuevo descenso de aire frío hace que comience a aumentar lentamente. Pero esta curva de tendencia que marca acá definitivamente y decididamente hace que la curva lentamente arranque, tome velocidad y crezca. Estos picos coinciden con los picos de máximo crecimiento, fíjense. Aquí la longitud de onda disminuye y aumenta la frecuencia, una frecuencia sobre el valor de 5 grados sobre cero. Dijimos que entre 10 y 0, este es un valor bastante favorable y óptimo para que el virus desarrolle su potencial. Y eso está marcado acá. Aumenta la frecuencia, son varios frentes fríos que ingresan y mantienen un aire frío y relativamente seco en esta zona de confort para el virus. 70 días, falta todavía 107 días como dijimos, o sea que esta curva le queda todavía lo peor del invierno, ya que el invierno aún no comenzó. Imagínense si acá había 20 grados bajo cero, imagínense lo que le espera todavía a Nueva York. Por supuesto que la vacuna tal vez modifique la curva, pero hay que pensar que mínimamente el doble de lo que sucedió acá al principio en la primera hora, mínimamente el doble es lo que van a tener ellos en el invierno que les toca más adelante. Veamos qué pasaba con la curva promedio de la misma temperatura de punto de rocío. Hemos trazado acá la curva promedio diaria de punto de rocío para que nos deje ver un poquito con más claridad. Aquí los picos, esta disminución de la longitud de onda y el aumento de frecuencia de días con aires secos y entradas de aire frío hizo incrementar rápidamente la curva. Aquí hubo un parate donde acá predominó la curva entre los 10 y los 0 grados, mientras que acá predominaba por debajo de 0 grados. Esto le dio un alto a los picos de crecimiento, lo frenó y comenzó a haber una caída. Pero esta secuencia de 3 picos que entraron aquí generaron un nuevo crecimiento, un pico que volvió a amenazar. Sin embargo, acá se acomodó y siguió en ascenso paulatino y firme, la curva de punto de rocío, y la curva de contagio declinó normalmente. Este par de entradas de irrupciones de aire frío que apenas pasaron por debajo de cero no tuvo fuerza más que para generar picos nada más aquí abajo. Ya una vez establecida la curva, mantuvo todo el verano con poca cantidad de contagios, 700 en promedio. Veamos qué pasa con la humedad. La humedad debe acompañar a las temperaturas de punto de rocío. A puntos de rocío bajo debe estar acompañado con humedades relativas bajas. No siempre sucede eso. Hay veces que sucede inviernos que entran con aire muy frío, pero húmedo. Eso se debe, por ejemplo, para que ustedes recuerden, esos inviernos donde entra aire frío del sur con llovizna, más que con lluvia, con llovizna, y perdura por 4 o 5 días lloviznoso. Esa llovizna hace que la temperatura del punto de rocío y la temperatura del aire permanezcan muy próximas una a otra y por ende la humedad relativa sea entre el 80 y el 100%. Ese no es un ambiente favorable y de confort para el virus, que en este caso serían los periodos mayores, por ejemplo como este, en donde persiste mayor cantidad de humedad, de días húmedos, que hace que esto comience a descender. Aquí fíjense que los mínimos de humedad se van por encima del 60%, que son picos, que apenas bajan ocasionalmente de muy corta duración, pero prevalece el aire húmedo, los puntos de rocíos altos. Una característica de las masas de aire es que una masa de aire cálida tiene mayor capacidad de contener vapor de agua que una masa de aire fría. Si hacemos una comparación brusca,
así práctica como para entender la relación. Es decir, que una muestra de aire del Ecuador con 100% de humedad relativa sacaríamos un balde de agua, un balde de 5 litros de agua. Y una misma muestra de aire, pero del polo, con también 100% de humedad relativa, sacaríamos una cucharadita de postre de agua. O sea, la capacidad que tiene una masa de aire de contener vapor de agua y otra son muy diferentes. Por eso que el 50% de humedad relativa de una masa del Ecuador no es lo mismo que el 50% de una masa del aire del polo. Es como comparar la mitad de una naranja, que es el 50%, y el 50% de una aceituna. La mitad de una aceituna. No son los mismos las proporciones. Por eso que el 50% de aire frío, de una humedad relativa, el vapor de agua que tiene esa masa de aire es muy poca. Por eso es que es una esponja. Y para el caso del virus, en este caso particular, se encuentra mucho más fácil, más favorable el virus desarrollarse en aire seco que en aire húmedo. Veamos qué pasaba con Cava. Cava, en su punto de rocío, empieza a aproximarse a los 10 grados entre el 5 de mayo, prácticamente, y el 21 de mayo. Estos 66 días que tardó en arrancar fue simplemente porque su punto de rocío andaba por encima de los 15 grados en el verano. Y a pesar de que llegó el otoño, seguimos con aire relativamente húmedo. Hasta que aquí, el 14 de abril, hay una primera irrupción de aire que llega hasta los 0 grados, pero no es suficiente, aparte tiene una duración muy cortita de día y apenas que ruborizó los contagios o el virus aquí en esta zona. Sin embargo, vuelve a aumentar rápidamente y se estabiliza. A partir de aquí, del 5 de mayo, la curva descendente ya se aproxima y atraviesa los 10 grados sobre cero, hacia abajo, y comienza, fíjense, en esta irrupción de aire frío, comienza los contagios a aumentar progresivamente. Aquí este pico de aire de 12 grados bajo cero genera un incremento rápido, luego la curva sigue prolijamente en ascenso. Aquí este pico máximo importante de aire frío de 7 grados y medio bajo cero, que persiste varios días, genera este importante pico. Aquí la humedad sube, aumenta, y esta cantidad de días con aire húmedo, puntos rocíos casi cercanos a los 15 grados, minimiza, frena el crecimiento. Luego este aire frío que ingresa aquí aumenta nuevamente, y esta estadía de varios días con aire húmedo, los contagios decrecen hasta el 16 de agosto, donde se creía que ya la curva se había revertido. Sin embargo, un importante aire frío, que lo tenemos marcado aquí, que llega a 11 grados bajo cero y se mantiene varios días con promedios por debajo de 0 grados, hace que la curva comience a aumentar y llegue hasta el 26 de agosto. Hasta el 26 de agosto, donde se genera el pico máximo de 1554 contagios para Cava. Ahí, en ese momento, se revierte la situación, entra aire cálido, la curva de tendencia comienza a crecer, ya nos acercamos al 21 de septiembre, empieza el aire cálido a querer favorecer y la curva de contagios comienza en descenso. Este periodo aquí, donde el aire se encuentra cercano a los 10 grados, hace que se mantenga una curva de descenso. Hasta aquí, hasta el 18 de septiembre, momento en que entra un nuevo pulso de aire frío que se mantiene por varios días, aquí con 8 grados bajo cero, el día 27 de septiembre, que hace que la curva de contagio deje de caer progresivamente, se mantenga aplanado y a partir del 2 de octubre comience, porque aquí comienza la humedad
el punto de rocío a mantenerse gradualmente en ascenso en promedio y la curva decae. Fíjense acá, el 2 de noviembre entra un aire frío abruptamente y desciende el punto de rocío cercano a 10 y por debajo de 10 transita varios días y hace que acá la curva de contagio se mantenga casi constante en sus contagios. Luego aumenta y definitivamente cae la curva de contagios. Esta es la humedad promedio, el promedio de los puntos de rocío. Fíjense cómo desde este pico hasta este pico marcan el grueso en que se movió la base del domo, la meseta, mejor dicho, del domo de contagio. Responde exclusivamente a estos dos picos mínimos que ha mantenido durante todo el invierno. Y estos tres picos máximos son los que definieron el mayor crecimiento y a partir de ahí esta pared que sube y dura varios días genera la declinación y definitivamente la curva en ascenso del punto de rocío hace que decrezca. Estos dos picos de aquí son los que dan la primera inyección al virus para que comience a activarse. Estos días en que crece lo frenan y definitivamente esta pared que cae acá y empieza la longitud de onda a transitar cercano y atravesar hacia abajo los 10 grados, comienza la curva de contagio. La humedad relativa horaria de Aeroparque en todo el transcurso también muestra lo mismo. Acá no podía desplegarse el virus porque la humedad relativa no era apropiada. Aquí aparece el primer pulso con 29% de humedad relativa, muy baja, y empieza a agitar los contagios aquí abajo. Pero rápidamente aquí aumenta la humedad en este periodo, en todo este periodo, y con este pulso y los que siguen aquí son los que desatan a partir del 5 de mayo la subida. Esto lo frena, aquí lo frena, este lo impulsa con estos picos, este pico impulsa nuevamente, este pico le da el fortalecimiento para llegar a la cúspide, acá lo frena, el aumento de humedad lo frena, pero esta bajada de humedad aquí vuelve a crecer nuevo. Esto es lo más importante del invierno, este periodo acá, que está permanentemente, aumenta la frecuencia de frentes fríos que ingresan y sequedad del aire, que prácticamente atraviesa el 20%, es la que dispara el último pico más importante que comprometió a Cava en sus contagios, que llegó a 1554 el día 26 de agosto. A partir de ahí, fíjense que se empieza a secar, empieza a humedecerse el aire, a aumentar la humedad relativa y prácticamente este pico, este frente que entra, frena el acelerador de los contagios, de la disminución, y luego sigue decayendo en la medida que esto sigue creciendo. Luego hay una disminución acá al final, en septiembre, que quiere aumentar, pero el aire cálido no lo deja. Este es el promedio de la humedad relativa y fíjense en que con este pico definen prácticamente todo el periodo más importante. Y estos tres son los que definen el último pico y a partir de ahí esta cantidad de días con humedades con humedad relativa por aquí encima es la que define la caída. 66 días, fíjense, navegó el promedio de la humedad relativa por acá arriba, mientras que a partir de aquí prácticamente, o de este periodo, prácticamente aumenta la humedad, disminuye la humedad, disminuye todo el periodo de humedad. Y favorece 213 días que le da de confort al virus para que se desarrolle. En Córdoba capital hay una igualdad en lo que es el punto de rocío, que no deja crecer en marzo, a pesar que está el virus ya acá, no lo deja porque navega por allá encima de los 15 grados. Algunas irrupciones débiles acá de aire frío, que no llegan hasta los 0 grados y que duran poco,
intentan reactivarlo al virus, pero no es suficiente. Sin embargo, a partir de aquí, el punto de rocío empieza a navegar cercano a los 0 grados, o sea, ya está dentro de la zona de riesgo. Pero sin embargo, no se activa el virus hasta aquí, prácticamente el 1 de agosto. Perdón, esto es el 6 de julio, acá me he equivocado, esto es el 6 de julio. El 6 de julio hay una primera irrupción importante que sí obedece, y ahora vamos a ver por qué. Esta parte de aire húmedo aquí lo frena al virus hasta el 1 de agosto. Y en la primera semana de agosto empieza a dispararse porque persiste este aire frío de aquí y este aire frío de acá que le da el empujón. Esta caída, este crecimiento aquí importante revela que el punto de rocío tiene que estar acompañado por la humedad relativa baja. Si está acompañado por humedad relativa alta, el virus no puede desarrollarse, porque en un entorno húmedo para el virus no es favorable. Fíjense, a partir de acá, todos estos días, prácticamente hasta el 21 de octubre, que es cuando se produce el máximo pico en Córdoba, coincide con el aumento de la humedad y el decrecimiento de la curva de contagio. Aquí entra un nuevo periodo de aire frío y rápidamente activa la curva de contagio hasta 1039 que asustó. Y a partir de ahí se normaliza y sigue cayendo la curva de contagio. 162 días, pero recién desde el 6 de junio se inicia el incremento de los contagios. Este es el punto de rocío en promedio. Vemos los dos momentos importantes que le empiezan a dar el empuje. Acá este momento de aire que se eleva al punto de rocío frena, y acá cuando baja el punto de rocío aumenta rápidamente. Veamos qué relación tiene con la humedad. Fíjense, a pesar de que acá ya había entrado aire frío, punto de rocío muy bajo, y no se activaba, es porque la humedad relativa tampoco se mantenía constante por debajo del 40%. Sin embargo, a partir de aquí, del 1 de agosto, sí empieza a ser constante y aumentar la frecuencia de días con humedad relativa baja. Acá donde comienza a aumentar, la humedad se frena, y fíjense acá, cuando baja abrupta y se mantiene casi constante en los días la humedad relativa baja, hace que la curva de contagio crece considerablemente. Hasta aquí, el 21 de octubre, donde comienza a aumentar la humedad relativa y los contagios comienzan a caer. Aquí un periodo de aire seco, cuando entran nuevos frentes de aire frío, crece, luego aumenta la humedad y sigue decreciendo. Veamos con más claridad el promedio de humedad relativa. Acá vemos que el promedio realmente navegó por encima de los 45% hasta este punto, que es el 1 de agosto, donde definitivamente baja por debajo de los 45 y empieza a coincidir verdaderamente con el crecimiento de la curva. Aquí hay un periodo que se humedece, aumenta el promedio y fíjense cómo se frena. Pero a medida que aquí, que no se veía tan claro con el punto de rocío, porque el punto de rocío es bajo, pero tiene que estar acompañado por baja humedad relativa, o sea que tiene que haber sol, y tiene que separarse la temperatura del punto de rocío. Eso es cosa que aquí no sucedía en este periodo, porque estaba más húmedo. Pero aquí cuando baja definitivamente coincide con esta aceleración, coincide perfectamente con esta disminución de la humedad relativa en torno al 21 de septiembre. Casi que coincide con la primavera. Periodo seco, recuerden que fue la época de los incendios, muy seco en Córdoba, y a partir de aquí del máximo pico de contagio, fíjense qué notable que es la subida de la humedad relativa, cómo aumenta valores, se mantiene, y eso hace que decline. Acá un frente frío que entra seco, pega un susto,
y nuevamente aumenta y transcurre por aquí húmedo y hace que continúe. Y este es el periodo que asusta al último y que comienzan a caer y que seguramente están aumentando los contagios la primera semana de diciembre, pero que no van a ser significativos. Esto para mostrar una amplitud térmica, cómo se manifiesta la amplitud térmica respecto a Córdoba. La amplitud térmica es la distancia o diferencia que hay entre la temperatura del aire y la temperatura del punto de rocío. Mientras más se aleja una de la otra, esto crece, o sea, mayor distancia hay. Eso se debe a los días de aire, de los días soleados, frescos y secos, con punto de rocío muy bajo, donde la temperatura del aire asciende y la humedad relativa disminuye. Fíjense qué coincidencia, el 1 de agosto prácticamente aumenta la amplitud térmica, eso hace que la humedad relativa disminuya, y a partir de ahí, miren la coincidencia con respecto a todos los 66 días anteriores que venía con humedad elevada. Acá en el 0 es la temperatura del aire y la del punto de rocío están casi juntas. Entonces acá se distancian, se secan, y fíjense en qué marcado que está el inicio de la actividad del virus. Y acá, por supuesto, disminuye la distancia entre ambas temperaturas, por eso que se frena en la trepada de contagio, hasta este punto donde comienza a aumentar la distancia entre temperatura y punto de rocío y se disparan los contagios. O sea que está muy claro cuál es la relación que hay entre la humedad y los contagios, el crecimiento de los contagios. Aquí disminuye y caen los contagios, aumenta levemente y aumenta. Finalmente, para mirar un poco más de cerca y en un periodo más corto, acá mostramos las barras negras, son los fines de semana o feriados. Esto es en Córdoba, por ejemplo, observemos aquí el día 14 de diciembre, que fue el día lunes. ¿Por qué hubo 35 contagios nada más? ¿Por qué fue tan bajo? Pese a que la temperatura del punto de rocío, fíjense, estaba casi en los 10 grados, estaba en zona de riesgo, y la humedad relativa andaba en los 45%, o sea, también peligrosa. Sin embargo, hubo pocos contagios. ¿Por qué? Porque los contagios que se testearon este día lunes las personas fueron contagiadas 7 días antes, y 7 días antes, el lunes fue el 7 de diciembre. El 7 de diciembre fue feriado. Fíjense, el martes 8 también fue feriado. Sin embargo, ahí parece que no se cuidaron demasiado y el crecimiento se notó. Y más aún se notó al día siguiente, el miércoles, porque el miércoles anterior fue un día laborable normal, y sin embargo, por tener esta condición también de peligro, de riesgo, se notó el crecimiento. Y en los valores que siguieron también se sintieron. Fíjense cómo cae la curva acá. A pesar de que esto es el día 18, y todavía no hemos llegado al 18 porque hoy es 17 que estoy grabando esto, y tengo los datos hasta el día 16. Este dato del día 22, hay que restarle 7 días. 22 menos 7 es 15. Es este día. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hemos corrido los datos verticales a cada barra, le hemos puesto el valor de 7 días anteriores. Por ende, el día 15, los valores del día 15 están corridos al día 22. Ahora fíjense, el día 22 seguramente el COE y la gente que va a testear aumentos de los contagios ese día. ¿Por qué? Porque el día 15, que ya pasó, la gente se contagió, porque había condiciones muy favorables para el contagio. 26% de humedad relativa y un punto de rocío cercano a los 3 grados sobre cero. O sea, una condición favorable para que el virus se desarrolle. Para esa fecha hemos considerado aproximadamente 400 contagios, con respecto al día 15 y 16 que se han medido 172 y 136 contagios. Así que esto habrá que corroborarlo más o menos cuando llegue ese día. Pero es una forma de saber. Lo que tiene de importante esto es que a mí no me sirve en realidad saber que el día 22 yo voy a tener un aumento de contagios, porque no puedo hacer nada.
porque el día 15 ya pasó, igual que el día 16 ya pasó. Y hoy día 17, por más que yo sepa, yo voy a saber hoy 17 cuántos contagios va a haber el día 24, pero no me sirve nada porque ya se contagió la gente. Entonces acá lo importante es pronosticar la humedad relativa y la temperatura del punto de rocío. Fíjense, esta línea acá hasta aquí son los 7 días que hemos corrido hasta el día 24, desde el día 16, 17 hasta el día 24, son los días corridos que ya sabemos qué es lo que pasó. Pero de acá en adelante yo he pronosticado, he usado el pronóstico para saber qué va a pasar hasta el día, prácticamente hasta el 8 de enero. Y he proyectado los datos y fíjense que me da aquí para el día 2 de enero, el 1 y el 2 de enero, tenemos valores muy bajos de humedad relativa, 23%, y puntos de rocío que podrían andar en los 6 grados. Para ese día, sin duda, se van a medir contagios, se van a testear y se van a encontrar contagios mayores que los días anteriores. Y eso es porque yo conozco. Entonces yo a esto, como el día 2 de enero, nos vamos 7 días para atrás y vamos a caer el día 26, yo para el día 26, hoy, puedo tomar medidas y acciones de prevención, ya sea para el aislamiento o para que se use el barbijo, se tomen otras medidas. Pero mientras yo no pronostique y no pueda ver para adelante, no puedo tomar decisiones. Por eso es importante conocer la meteorología. Ahora, un dato importante para tener en cuenta lo que nos espera. La Niña está vigente y eso es lo que ha perjudicado todo nuestro invierno, porque ha sido seco y ha favorecido el virus. Fíjense, este es un pronóstico para el mayo del 2021. Esta curva en caída es la Niña, este es el 0, mientras esté por valores negativos el fenómeno de la Niña. Esta línea de aquí, este valor acá es menos 0,5. De menos 0,5 hasta 0,5 positivo es neutral la Niña. Fíjense en el pronóstico hasta mayo, apenas alcanza el primer valor de neutral. O sea, lo que nos espera, todo lo que es el verano y el otoño nuestro, va a ser problemático, porque va a iniciarse y va a favorecer. Lo que sí va a haber que estar atento cuando empieza realmente el punto de rocío a predominar por debajo de 10 grados y que la humedad relativa lo acompañe, que sin duda es muy probable que así sea. El virus es muy pequeño, mide 150 nanómetros en promedio. Fíjense, 1 milímetro, el tamaño de un cabello, si lo dividimos en 1000 unidades, tomamos una de esas unidades, es un micrón. Un micrón. Si ese micrón lo dividimos en 1000 unidades más, obtenemos 1000 nanómetros. 150 nanómetros es el tamaño del virus. No se lo puede ver con un microscopio óptico, sino con un microscopio electrónico. Es tan pequeño que puede atravesar una porcelana. Imagínense si no atravesaría su barbijo, si no es el adecuado. Cuando se habla de aerosoles nos referimos a partículas sólidas y no gotas de agua. Para que una gota de agua se forme necesita un núcleo de condensación y ese núcleo puede ser un aerosol, inclusive el mismo virus. Para tener una idea, en el aire existen miles de millones de partículas que podemos ver y más aún de las que no podemos ver, entre ellas las que tienen tamaños aún más pequeñas que los virus. Lo primero que debemos entender es que el virus, una vez que abandona el canal bucal o nasal, queda expuesto a un ambiente donde no está solo, sino rodeado de miles de millones de partículas más grandes, iguales y más pequeñas que él. Las partículas viriónicas son expulsadas del canal bucal o nasal a través de la exhalación, tos o estornudo. Y cuando esto sucede, el virión sale encapsulado dentro de una gota, gotícula y microgotícula. Muchos científicos aseguran que las gotículas, una vez expulsadas del canal bucal o nasal, se evaporan, transformándose en gotículas más pequeñas aún. Lo que ninguno menciona es qué pasa con los viriones que contenían dichas gotículas. Lo concreto que sucede en este proceso es lo siguiente. Las gotículas son expulsadas. Para el caso de las expulsadas por exhalación del habla, las mismas, al provenir de un entorno más cálido, inicialmente tienden a elevarse por ser más calientes que el entorno que invaden. Si el entorno que invaden es seco, con humedad relativa baja de 20%, las microgotículas que contienen virus se evaporarán y los viriones quedarán en libertad. Para entender cuál es el entorno del aire con que se pueden encontrar los viriones,
Mostramos a continuación imágenes del cielo para entender algunos conceptos. A la izquierda, imágenes del cielo contaminado con partículas y aerosoles típicos de días cálidos y secos, donde prevaleció para el caso del hemisferio sur viento del norte y para el hemisferio norte viento del sur. El color anaranjado es producto de la descomposición de los rayos solares al traspasar la atmósfera sucia con partículas sólidas y aerosoles de distinta naturaleza y tamaño. Eso es normalmente en el ocaso o en el naciente. Las imágenes de la derecha, azules, nítidas, son producto de un cielo diáfano que fue limpiado por lluvias importantes y de una considerable duración. Las gotas de lluvia y nubes aprovechan o utilizan los aerosoles o partículas que flotan como núcleo de condensación. Luego de precipitar como lluvia, las gotas transportan estos núcleos de condensación hacia la superficie de la Tierra, dejando así un cielo limpio, claro, o sea, diáfano. Estos dos aspectos del cielo nos muestran dos condiciones, una favorable y otra no tanto para el virus. Los días anaranjados favorecen a la armadura del virus, ya que cuenta con muchas partículas para utilizar como armaduras, dado que éstas se adhieren a las extremidades o pueden adherirse a las extremidades que contienen proteína, a cuya grasita se pega la partícula seca. Seguramente ustedes se cuestionarán sobre los días de cielo diáfano, ya que en él no debería haber tantas partículas en el aire. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este año 2020 prevaleció el fenómeno de la Niña y cada frente frío que irrumpió no produjo precipitaciones, y ese fue el principal factor que favoreció el crecimiento y proliferación de los contagios. Los días, ese cielo anaranjado y típico de días secos, visto así a la distancia a través del sol que los revela como una atmósfera sucia, es el mismo aire que nos rodea en ese mismo momento, estemos en cualquier lugar de ese ambiente. Y es ahí donde, al ser invadido por las microgotículas, éstas se evaporan, dejan en libertad los viriones. Estos, al flotar y moverse en ese entorno, pueden colisionar con miles de partículas secas que se unen al virión, pegándose y formando una armadura que le facilitará el ingreso en la vía nasal, donde se desprenderá de esa armadura, pudiendo penetrar con mayor facilidad a los pulmones. Debe notarse que con humedad del 20%, la mucosidad nasal se seca y endurece al atrapar tantas partículas. Este efecto de secamiento y formación de costras de la mucosa nasal libera el acceso a los pulmones de aire contaminado con viriones, que además de ingresar protegidos con armaduras de partículas adheridas, logran sortear con más facilidad los filtros naturales que como moco actúan cuando el aire es más húmedo. Esta sería una de las posibles razones por la cual en los días de invierno con valores bajos de humedad relativa, los viriones tienen mayor efectividad en el desarrollo de los contagios. Fíjense a la izquierda la imagen, son gotículas, microgotículas que son expulsadas por el habla de las personas. Cada microgotícula de ellas, que puede tener del orden de 1 micrón, pueden contener hasta 10 micrones hasta 10 partículas viriónicas, por lo menos, en cada microgotícula. Ahora, con una humedad del 20%, esa microgotícula, al ser expulsada, se evapora automáticamente y deja en libertad a los viriones infecciosos. Esos viriones infecciosos es como dejar un preso, abrirle la celda a un preso y dejarlo en libertad. Es más o menos lo mismo, porque mientras están encapsulados pueden actuar con menos efectividad. Con esto creo haber demostrado que el crecimiento de los contagios está ligado a la disminución considerable de la humedad relativa en masas de aire con temperaturas de punto de rocío por debajo de los 10 grados y con mínimo de humedades por debajo del 40%, que un punto de rocío entre 15 y 24 grados, propio del periodo estival, inhibe el crecimiento de los contagios, que en la época estival nos vemos en la necesidad de mantener una mayor ventilación de los ambientes, evitando la concentración en lugares cerrados y obligando a las microgotículas a movilizarse al exterior, donde tiene menores posibilidades de sobrevivir debido a la exposición de los rayos ultravioletas y a la falta de confort de las diferentes superficies que durante el día adquieren elevadas temperaturas. Varias bocanadas de partículas viriónicas expulsadas al aire libre equivalen a tirar un paquete de medio kilo de sal en una laguna, en tanto que varias bocanadas de virus expulsadas en invierno con humedad del 20%
y en un cuarto herméticamente cerrado para que no entre frío y además con calefacción, equivale a tirar un paquete de medio kilo de sal en un balde de agua de 4 litros de agua. Hoy se puede pronosticar a 7 días la temperatura del punto de rocío y la humedad relativa, y saber con bastante precisión qué días pueden ser favorables para el aumento de los contagios y de esta manera anticiparse las medidas de aislamiento o de prevención. Que un buen estratega aprovecharía el periodo de verano para atacar y eliminar al virus, momento justo en que el mismo está disminuido en su capacidad de dispersión. De hecho, si vemos la evolución de la curva de contagios de Nueva York en la época de verano, el virus se mantuvo con valores bajos y parejos, lo que le permitió subsistir propagándose, aunque débil y lento, pero sin pausa, a pesar de que la población salió a las playas y al aire libre. Finalmente, decirles que 7 meses prácticamente he estado estudiando el comportamiento de este virus y he llegado a la conclusión que está ligado directamente a la humedad relativa y eso favorece al virus indudablemente porque todo el mundo ha considerado el virus dentro de la gotícula mientras es expulsada, pero nadie ha tomado conciencia que esa gotícula en algún momento se evapora, principalmente en la época de invierno donde la humedad relativa es muy baja. Al evaporarse, ese virión queda en libertad. Y como tanto a la microgotícula como al virión, por ser tan pequeño, no los afecta la gravedad terrestre, él flotará de por vida. Entonces, ahí está la clave de la problemática de los contagios. Si tenemos ambientes cerrados y secos, y más si son calefaccionados, bajamos más aún la humedad relativa. Y eso hace que el virión se libere y con esas partículas, ese resto de partículas que no vemos, que sí existen en el ambiente, tanto dentro de una habitación, dentro de una casa como afuera, esas partículas le favorecen aparentemente al virión para adherirse en sus proteínas, porque si no se la adhirieran, el virus podría quedar pegado en la pared con esas proteínas. Pero esas partículas lo hacen seco en un entorno y puede ingresar con mayor facilidad. En la próxima hablaremos exclusivamente de los barbijos y de la vacuna. ¿Qué tan necesarios son unos y los otros? Muchas gracias. Hasta pronto.